proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la formulación de los proyectos, vamos a tomar en cuenta qué características se tiene o tiene la normatividad para empezar a formular un proyecto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos revisar, pues, ¿no?, la normatividad en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas e Inversión Pública y en el anexo 7, ¿no? Vamos a ver cuáles son los requisitos para empezar a formular un proyecto de inversión pública. Asimismo, ustedes tienen la guía metodológica, ¿no?, de evaluación ex ante, donde vamos a utilizar esa guía que, como decía, ¿no?, es la guía el cual nos va a permitir formular y evaluar los proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, lo vamos a trabajar paso por paso y desde aquí empieza el trabajo grupal, ¿no? Aquí empezamos a formular nuestros proyectos, ¿no? Les había comentado a ustedes que vayan teniendo más que una idea, ¿no?, tener en cuenta que vamos a empezar a formular basado en algo fundamental. Puede ser uno la cartera de inversiones. Muchas veces dentro de las carteras de inversiones todos los proyectos ya están formulados. Entonces, bajo ese concepto, no tendríamos oportunidad para formular un proyecto, ¿no es cierto? Pero también hay muchos proyectos, ¿no es cierto?, que se deberían de formular y evaluar, pero no están dentro de la cartera de inversiones. Entonces, ahí nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener oportunidad para formular y evaluar ese tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes ahora empiecen a formular y evaluar un proyecto, ¿no? Empezamos con la primera parte. Aquí nos dice, ¿no?, información general del proyecto. Muy bien, ¿qué está haciendo? Información general del proyecto. Empezamos con el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, todo proyecto tiene que nacer, como hemos visto, de las necesidades que tiene la sociedad. Y esas necesidades que tiene la sociedad están identificadas a partir de brechas, ¿no? Hemos visto que las brechas en cada uno de los sectores están dadas, ¿no? Y en base a esos indicadores de brecha, nosotros hacemos un diagnóstico de brecha, tenemos criterios de priorización y determinamos cuáles vendrían a ser los proyectos a formularse, a ejecutarse, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar el nombre de un proyecto? ¿Sí? Nos dice primero que nosotros debemos de aquí está, identificar la naturaleza del proyecto. Sí, recordemos que un proyecto de inversión, ¿no es cierto?, es aquella que aparte de tener un horizonte de vida, que es un conjunto de actividades, que soluciona problemas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué va a ser este proyecto, a qué se va a dedicar este proyecto, cuál es, en pocas palabras, cuál es la naturaleza de este proyecto, ¿sí? Entonces la naturaleza de los proyectos de inversión pública está dado en, por ejemplo, mejoramiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros, voy a poner así, ¿ya? Mejoramiento. Disculpen la letra, pero estoy utilizando solo mi mouse y no mi lápiz porque no me funciona. Ok, mejoramiento. Entonces, la pregunta será, ¿existirá proyectos de mejoramiento? Sí. Ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que una institución educativa esté funcionando, ¿no es cierto?, pero esté funcionando sin, ahí lo voy a poner así exageradamente, sin estándares de calidad, ¿no? Entonces, sin estándares de calidad, ¿debido a qué? A que tienen una infraestructura pues no acorde para el servicio educativo,
cuenta con equipos obsoletos, ¿no? Cuenta con material educativo no acorde a la currícula actual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar el servicio, ¿no? Entonces, la naturaleza de ese proyecto va a ser el de mejorar. Entonces, ahí nosotros consideraríamos el mejoramiento de, ahorita vemos de qué, ¿no es cierto? Entonces, una naturaleza dentro de la inversión pública es que un servicio existente se puede mejorar. Un primer punto. Otro punto, ampliación. Ampliación. Disculpen. Ampliación. Estamos viendo ampliación. A ver. A ver, estamos viendo tanto en el primero, que viene a ser mejoramiento, y en este segundo que viene a ser ampliación, ¿no? Estamos viendo que el servicio ya existe, el servicio se está dando, con el mismo ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que existe una institución educativa, ¿no? Y esta institución educativa está generando, pues, el servicio educativo. ¿Qué sucede? Que existe mucha más población que requiere del servicio educativo, ¿no? Que requiere del servicio educativo. Entonces, se puede formular un proyecto, ¿no es cierto?, para que el tamaño de la institución educativa, el tamaño desde el punto de vista técnico, ¿no?, se amplíe, alcance, ¿no es cierto?, para toda aquella población que requiere de este servicio. Entonces, si hay un salón para el primer grado, para el segundo, para el tercer, cuarto y quinto grado de primaria, ¿no es cierto? Cada uno tiene un salón, pero hay muchísimos más alumnos que quieren, o más que alumnos, población que quiere estudiar. Entonces, nosotros podemos formular un proyecto de ampliación de ese servicio educativo. Como decía, ¿no? Aquí estamos viendo en la naturaleza de este proyecto que el servicio educativo ya se cuenta. ¿Sí? Ya se cuenta el servicio educativo. Pero no necesariamente existe el servicio. En muchos casos, ¿no es cierto?, no existe servicio, ¿no? Si queremos ir con el mismo ejemplo que viene a ser el del servicio educativo, ¿no es cierto? Entonces, en cierto espacio geográfico, pues no hay el servicio educativo. Entonces, si no existe servicio educativo, no podemos mejorar, tampoco podemos ampliar, porque no existe. Entonces, cuando no existe el servicio educativo, nosotros vamos a generar como naturaleza del proyecto la creación. ¿Sí? La naturaleza de ese proyecto vendrá a ser la creación. ¿Sí? La creación del servicio educativo, tal, ¿no es cierto? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Señores, ¿alguna consulta? Luego. Profesor, una consulta. Jonathan, te escuchamos, Jonathan. Estaba viendo en las noticias la ilusión de la localidad de Tarma de jugar en su localidad la primera división. Ya. Para ello, la municipalidad de Tarma estaba ejecutando refacción o remodelamiento del estadio municipal de Tarma. Ahora estamos más desarrollando el curso con la prerrogativa de que brechas. Sí. El estadio es un proyecto de inversión pública. Ya, por eso, ¿no? Entonces, primero habría que ver desde el punto de vista si nosotros tenemos un estadio, como mencionas, este estadio
¿no es cierto? Este estadio de repente requiere cierto tipo de solo remodelación, ¿no? O rehabilitación de repente de ciertos espacios, ¿no? Entonces ya no vendría a ser un proyecto de inversión, sino vendría a ser un IOAR, ¿no? Un IOAR y en base a ese IOAR la municipalidad está ampliando, está aperturando, está mejorando, ¿no es cierto? Mejorando desde el punto de vista de optimizar de repente ciertos espacios donde, donde la población pueda utilizar, pues, ¿no? Yo creo que más va por un IOAR, no creo que sea por un proyecto de inversión, porque como tú bien dices, los proyectos de inversión están dirigidos a cerrar brechas, ¿no? Y cerrar brechas significa, ¿no? Determinar una necesidad. Entonces, alguien por ahí podría decir, pero profe, el estadio Garcilaso del Cusco se ha dado a partir de un proyecto y el proyecto es de mejoramiento, ¿no es cierto?, de la infraestructura del estadio Garcilaso del Cusco. Entonces, ¿fue un IOA o fue un proyecto de inversión? Ahí está clarito que fue un proyecto de inversión. Entonces, ¿cómo se ha justificado ese proyecto de inversión? Incluso ustedes recordarán, seguro que han escuchado en noticias hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Que cómo se va a invertir en un estadio habiendo tantas necesidades de educación, de salud, de saneamiento, ¿no es cierto? Incluso ahí se hizo el análisis comparativo en cuanto se refiere al hospital regional, como si el hospital regional requiere mayores presupuestos y se va a hacer un estadio, ¿no es cierto? Se va a mejorar el estadio. Entonces, ahí cómo se ha justificado el estadio, pues, ¿no? Entonces, primero, habría que ver a qué nosotros vamos al estadio. No solamente vamos a practicar deportes al estadio, ¿no es cierto? Jonathan, ¿alguna vez has ido al estadio a espectar un partido de fútbol? Al estadio Garcilaso, pregunto, ¿no? Sí, de hecho, varias veces. Varias veces, perfecto. Y cuando fuiste al estadio, ¿qué hiciste? Aparte de espectar, ¿no es cierto?, los partidos de fútbol que se dan ahí. Bueno, hacer uso tal vez de la instalación, de las No, comidas, no, a eso vas. esparcimiento. A ver, la verdad, por favor, la verdad. Porque ir a hacer, utilizar las graderías, la infraestructura, las banquitas o sillas que han puesto de plástico, a degustar la gastronomía que expenden en el estadio, yo creo que eso es secundario. ¿A qué vas? ¿A qué has ido? ¿Qué ha pasado? Contemplar los partidos, contemplar, ver los partidos, porque de hecho genera un arraigo, atrae a la multitud, los partidos tres de Cienciano o en Copa Libertadores cuando hubo. Ok, a ver, vamos a preguntar a una dama. Lourdes, Profesor presente. ¿alguna vez has ido al estadio Garcilaso a ver un partido de fútbol? Sí, profesor. ¿Qué has hecho cuando estuviste viendo el partido? Bueno, además de espectar el partido, también, bueno, antes de la pandemia, habían personas, ¿no? Que vendían y todo, y obviamente también consumía eso y miraba el partido en sí, solo eso, profesor. ¿Solo eso? Yo no creo. ¿Ah? O sea, me parecen muy raros Lourdes y Jonathan. A ver, yo cuando voy al estadio, voy pues a obviamente espectar el partido, pero hay un factor muy importante cuando se va a los estadios. Agotar todo aquello que tienes contenido dentro de una persona, ¿no? Empiezas a recriminar, empiezas a gritar, empiezas a llorar, empieza a dar de todas aquellas emociones, ¿no es cierto?, que te genera
este tipo de encuentros. No sé si les pasa eso a ustedes. ¿No es cierto? El árbitro cobra una falta indebida, empezamos a gritar. Se da un gol, empezamos a gritar. ¿No es cierto? De repente, la emoción del momento genera otro tipo de momentos, pues, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del desestrés, le voy a llamar, así que genera este tipo de partidos. Y obviamente el resultado, ¿no es cierto? Y el resultado ya, pues, es al final y eso también nos genera cierto tipo de emociones. Yo creo que a todos nos pasa eso en el estadio, porque cuando hay un gol, todos empiezan a gritar, ¿no? Obviamente si están de locales, ¿no? Y los que están de visita, ¿no? Pues se quedan ahí, ¿no? No sé si les pasa eso a ustedes, o solo van, se sientan, expectan, son espectadores del partido y, y terminó y luego se retiran, ¿no? Y solo van a comer, ¿no? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces hay todo un tipo de emociones. Y eso, ¿no es cierto? Es un factor psicológico, es un factor humano, es un factor de emociones, ¿no es cierto?, que genera este tipo de espectáculos. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en el Estadio Garcilaso, no es cierto? Se ha visto el grado, ¿no es cierto?, de estrés, el grado de psicológico, el nivel psicológico que tienen las personas, ¿no es cierto? Y basado en ello, en base obviamente a un trabajo de investigación, se ha determinado que este tipo de escenarios generan pues momentos de tranquilidad, momentos de desestrés hacia las personas. Y tiene que ver con la salud pública y con la salud de la población, ¿no? Entonces, de esa forma se ha justificado, ¿no es cierto?, por qué se debería de hacer un estadio, ¿no? Entonces, si vemos, ¿no?, si hacemos una posta de salud o un hospital, o si hacemos un estadio, ¿no? Obviamente que el centro de salud o el hospital pues tiene una relación mucho más directa con la salud que el tema psicológico, el tema del desestrés pues, que se da en estos escenarios deportivos, ¿no? Así se ha justificado, ¿no es cierto?, el mejoramiento del Estadio Garcilaso. Yo sé que también ustedes han ido a gritar, pues, ¿no? Y cuando van al estadio, ¿no es cierto?, seguro que han ido muchos de ustedes al estadio, no solo van a gritar, van a decir muchas cosas, pues, ¿no? Porque así pues estamos en un escenario o en un momento en donde las circunstancias pues ameritan, ¿no? Y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿sí? Y eso me genera cierto tipo de calma, ¿no es cierto? Me genera cierto tipo de emociones. Y a veces eso es bueno, pues, para la salud de las personas. Entonces, lo del estadio de Tarma, de acuerdo a la pregunta de Jonathan, me gustaría, no tengo claro, ¿no?, si es un IOAR o es un proyecto de inversión, pero estoy seguro, si es un proyecto de inversión, se ha determinado en base a ello, ¿no? En base a las emociones, a la salud mental, a la salud emocional de la población. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se formula proyectos, y seguro que ustedes van a verificar, cuando se formula proyectos que muchos alcaldes en los distritos, ¿no es cierto?, y en algunas provincias hicieron son las canchitas deportivas, ¿no? Incluso canchitas deportivas con gras sintético o con, ¿qué se llama?, con su techo respectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí cómo se justifica. También va desde el punto de vista de las emociones, también va desde el punto de vista, ¿no?, de que en algunos proyectos se justifica desde el punto de vista de delincuencia, que las personas se están dedicando de repente a la delincuencia, se están dedicando a beber, ¿no es cierto? Y eso
y esto genera cierto tipo de oportunidades para la población para que pueda practicar cierto tipo de deportes. En algunos espacios también donde se realiza este tipo de canchitas con gras sintético, se hacen más desde un punto de vista de espacios múltiples, ¿no? Donde la población va a desarrollar sus reuniones, va a desarrollar sus actividades culturales, ¿no? Entonces son formas de justificar, ¿no? Son formas de justificar de acuerdo a la necesidad que tiene la población. ¿Sí? No sé si quedó claro, Jonathan. Parece que ya no está Jonathan. Sí está Jonathan, sí está Jonathan. Ok. Sí lo he escuchado, profesor. Jonathan, ¿qué ha pasado? Creo que me están escuchando después ya. Sí lo he escuchado, profesor, atentamente. Tal vez peco un poco de inmiscuirme, profesor, pero usted estuvo en el proyecto del Estadio Garcilaso. No, pero sí lo he revisado. Ah, bueno. Sí, obviamente que tengo que revisarlo, pues. Sí lo he revisado, sí lo he revisado. Ok. Entonces decimos, ¿no? Que hablamos desde el punto de vista de los proyectos, ¿no? En creación, mejoramiento, ampliación. Recordemos que un IOAR también puede ser una ampliación, pero una ampliación marginal, ¿no? Una ampliación marginal. En algunos sectores, si mal no recuerdo, en el sector transporte, ¿no es cierto? Hablan también dentro del mejoramiento, dentro de la naturaleza del proyecto como recuperación, ¿sí? Creación, mejoramiento, recuperación de cierta vía, ¿no es cierto?, que se vaya a dar, ¿no? Entonces, pero la norma nos dice, ¿no?, que los proyectos tienen una naturaleza de creación, mejoramiento, ampliación, recuperación que también podría darse dentro de ciertos servicios que ya se han generado y servicios que se van a generar. Entonces, un primer punto que debe de tener el nombre de mi proyecto es su naturaleza. Otro factor que debe de tener el nombre del proyecto es el objeto de la intervención. Y cuando hablamos del objeto de intervención, este objeto de intervención significa el servicio que se está brindando o que se va a brindar. Ejemplo, ¿no? Vamos a suponer una institución educativa. ¿Qué servicio brinda una institución educativa? Señores. El servicio educativo, profesor. Servicio educativo. Por ejemplo, vamos a suponer que ya existe el servicio, ¿no es cierto? Y queremos hacer un proyecto y vemos, de acuerdo al estudio que nosotros hemos visto, que ese proyecto se tiene que mejorar. Entonces, ¿cómo se estaría construyendo el nombre de mi proyecto, ¿no? Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa, ¿no? Entonces, de la institución educativa, ahorita lo vemos por qué tenemos que poner. Entonces, estamos ya formulando, identificando el nombre del proyecto. ¿Sí? Mire, para la determinación del nombre del proyecto existe una lógica, pues. Y la lógica me dice que el nombre del proyecto tiene que tener su naturaleza, el objeto de la intervención y la localización. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo mejoramiento del servicio educativo vendría a ser el objeto de la intervención. Y cuando digo mejoramiento viene a ser la naturaleza del proyecto. Y cuando hablamos de localización, nosotros vamos a localizar desde el punto de vista de dónde
se está realizando el servicio educativo. Por ejemplo, ¿no? Mejoramiento del servicio educativo en la institución, ya estamos localizando, en la institución número 5000 de la comunidad campesina X del distrito Y, provincia Z, región Cusco. Entonces estamos localizando, estamos ubicando el proyecto. ¿Sí? Entonces, todo proyecto sin excepción debe de cumplir estos 3 factores dentro del nombre del proyecto: naturaleza, objeto de la intervención y localización. ¿Quedó claro, señores? Sí, profesor. Ok, quedó claro. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Tarea. Y recuerden que esta tarea ya es grupal. ¿Sí? Desde aquí para adelante es grupal. La identificación y determinación del nombre de vuestro proyecto. ¿Quedó claro? Claro, profesor. Profesor, entendido. Perfecto. Continuamos con la información general del proyecto. Unidad formuladora. Hemos visto que dentro de los integrantes de Invierte ahora, ¿no es cierto? Dentro de los integrantes de Invierte, uno de los integrantes viene a ser la unidad formuladora. ¿Ya? La unidad formuladora. Entonces, esta unidad formuladora es aquella que formula el proyecto, ¿no? La formulación de un proyecto está determinado, pues, porque la institución, en base a sus recursos, lo puede hacer o puede ser determinado en base a otra instancia, le vamos a llamar de repente una consultoría. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a identificar la unidad formuladora, obviamente que esto va a depender pues, de algunos factores muy importantes dentro del desarrollo de los proyectos, ¿no? Y digo dentro del desarrollo de los proyectos porque estos en algunos sectores existen cierto tipo de diferencias, ¿no? En el sector salud, educación, felizmente que las diferencias no son muchas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando identifiquemos la unidad formuladora? Entonces, nosotros vamos a tener que identificar, ¿no es cierto?, esta unidad formuladora, ¿a qué sector? Aquí lo voy a poner. ¿A qué sector pertenece? ¿A qué sector pertenece? Y cuando digo a qué sector pertenece, ¿no es cierto? Entonces, decimos que las unidades formuladoras se encuentran ¿dónde? Dentro de las instituciones públicas. ¿Sí? Todas las unidades formuladoras son parte, pues, ¿no es cierto?, de la institución pública. Entonces, cuando nosotros contextualizamos el sector público, entonces tenemos sectores donde pertenece. Por ejemplo, los sectores dentro de la configuración de Invierte estará, pues, voy hablando desde el punto de vista general, estarán los gobiernos regionales. ¿Sí? Si el proyecto, si la unidad formuladora está dentro, vamos a suponer, de las instalaciones y es parte del gobierno regional, el sector vendrá a ser gobierno regional.
¿ya? Pero si está dentro de una municipalidad, el sector vendrá a ser gobiernos locales. También tenemos mancomunidades, ¿no es cierto?, donde se encuentra, pues, unidades formuladoras. Entonces, el sector vendrían a ser, si son mancomunidades regionales, vendrá a ser, pues, el sector mancomunidad regional. También existen mancomunidades locales, entonces ahí le vamos a llamar mancomunidades municipales. ¿Ya? Entonces, o, por ejemplo, si lo hace una empresa pública, entonces habría que poner el FONAFE o el nombre de la institución pública. ¿Ya? ¿Se entendió, señores? Señores. Señores. Sí, profesor. Okay. Entonces, cuando yo vaya a identificar la unidad formuladora, lo primero es identificar esa unidad formuladora a qué sector pertenece. ¿Ya? ¿A qué sector pertenece? Luego, ¿no es cierto? Luego de identificar el lugar donde pertenece la unidad formuladora, entonces vamos a también identificar el pliego. ¿Dónde fue? Aquí. El pliego. ¿No? Y cuando hablamos de pliego, el pliego viene a ser aquella instancia administrativa del sector público. Por ejemplo, voy a suponer, ¿ya? Voy llenando esto. Aquí digo que es gobiernos locales. ¿Sí? El pliego, como digo, es una instancia del sector público. Si hablo de un gobierno local, los gobiernos locales son, pues, municipalidades distritales o municipalidades provinciales, ¿no es cierto? De acuerdo a la estructuración del Estado, los gobiernos locales son distritales y provinciales. Entonces voy a suponer, ¿no es cierto?, que el pliego del gobierno local viene a ser la municipalidad, ¿no es cierto?, la municipalidad provincial, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que el pliego es una municipalidad provincial que está dentro del sector de gobiernos locales. Vamos a ponerle municipalidad provincial del Cusco. Aquí sí lo voy a poner completo, ¿ya? Cusco. ¿Se entendió, señores? Señores. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado, ¿no es cierto? Hemos identificado el sector y el pliego. ¿Qué más me dice que yo debo identificar, ¿no es cierto?, dentro de la unidad formuladora? Me dice que debo de determinar el nombre de la unidad formuladora. Entonces yo tengo que poner nombre, unidad formuladora. ¿Sí? Nombre de la unidad formuladora. ¿Y por qué? ¿Y por qué determina, no es cierto, que se debería de identificar el nombre de la unidad formuladora? Porque en algunas instancias tienen distintos nombres. Generalmente, en la mayoría de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, el nombre de la unidad formuladora es, pues, unidad formuladora. En algunos es gerencia de proyectos, ¿no es cierto? En algunas, por ejemplo, en el gobierno regional se le llama
la unidad, las UEFIs, unidad formuladora de inversión, unidad formuladora de inversión UEFI, unidad ejecutiva de formuladora, algo por ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar el nombre de esa unidad formuladora. Generalmente, como digo, ¿no? Tiene este nombre de unidad formuladora. Pues ustedes, de acuerdo al gobierno local donde están realizando el gobierno regional, tenemos que considerar el nombre. Le vamos a poner, ¿no? Unidad formuladora, ¿sí?, de la municipalidad provincial de Cusco. En Cusco así se denomina unidad formuladora. Ahí nosotros estamos identificando el nombre de esa unidad formuladora. Luego, ¿no es cierto?, determinamos, identificamos, ¿no es cierto?, el responsable de la unidad formuladora. ¿Sí? Responsable de la unidad formuladora. Ahí será pues una persona responsable, ¿no es cierto? Una persona que tiene que ver con la unidad formuladora. En muchos casos pues son economistas, en otros casos son ingenieros, también he visto antropólogos, profesores, ¿no?, que son responsables. Entonces, tenemos que identificar al responsable de la unidad formuladora. Finalmente, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que poner responsable. ¿Y dónde estoy? Le vamos a poner responsable de la formulación. Una cosa es el responsable de la unidad formuladora y otra es responsable de la formulación del proyecto, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos responsable disculpen, debería de responsable de la formulación. Ya, entonces, por ejemplo, ¿quién vendría a ser el responsable de la formulación? Aquella persona que formula el proyecto. Formulación. En este caso vendría a ser todo el grupo de ustedes, ¿no es cierto? Porque ustedes van a formular el proyecto. ¿Ya? Entonces, para identificar a la unidad formuladora de proyectos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que identificar que esta unidad formuladora a qué sector pertenece, cuál es su pliego, ¿no?, cuál es el nombre de la unidad formuladora, quién es el responsable de esta unidad formuladora. No necesariamente el responsable de la unidad formuladora es quien formula el proyecto, ¿no es cierto? Puede ser alguien de la institución o puede ser un externo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a determinar el responsable de la formulación. ¿Alguna consulta? Augusto, te escuchamos. Profesor, ¿en el responsable de la unidad formuladora solamente es una persona o pueden ser más de uno? No, es una persona, solo es una persona, ¿no? Solo es uno. Ok, profesor. Es el que tiene a cargo, pues, ¿no?, la responsabilidad de toda la unidad formuladora.
¿no? Pues en la unidad formuladora pueden trabajar varios, ¿no es cierto? Pero hay un responsable. Entonces, es esa persona. Y esa persona está nominada con resolución del órgano resolutivo, incluso de la OPMI, ¿no? Sí, de la OPMI. Está determinado, ¿no? Pero generalmente cuando son unidades operativas, ya el órgano resolutivo es quien determina, ¿no? La nominación de ese responsable de la unidad formuladora. Generalmente, en todos los espacios, como es parte del sistema, ¿no? Quien determina es el órgano resolutivo. Y es personal de confianza, obviamente, del órgano resolutivo, ¿no? Y dentro del responsable de la formulación, sí, pueden ser varios. Flor, te escuchamos. Profesor, ¿el responsable de la unidad formuladora también podría pertenecer al responsable de la formulación del proyecto? Sí, también podría ser parte de la formulación del proyecto, sí. En algunos casos, pues, ¿no? Los proyectos son elaborados dentro de la institución, ¿no? Y se le encarga al responsable de la unidad formuladora a formular este proyecto, entonces también, ¿no? Es parte, porque yo no lo podría quitar, pues, ¿no? De esto. Obviamente, en este caso, ¿no? Con la unidad formuladora es la que evalúa, alguien podría decir, yo no podría ser juez y parte para la evaluación del proyecto, pero no necesariamente el responsable de la unidad formuladora es quien evalúa el proyecto. Puede ser otro funcionario dentro de la unidad formuladora quien evalúa el proyecto. ¿Sí? Vuelvo a esto solo para precisar, ¿no? Las evaluaciones de los proyectos de inversión pública no es a ver, ¿cuál sería la palabra bien dicha aquí? El responsable de la unidad formuladora, como hemos visto, no necesariamente es quien formule el proyecto, no necesariamente, pero sí lo puede hacer. Cuando se formula un proyecto, cuando no hay capacidad operativa dentro de la institución, entonces generalmente estos proyectos son formulados por externos, ¿no es cierto? Externos a la municipalidad empiezan a formular. Entonces a ello le llamamos las consultorías. También dentro de la evaluación de los proyectos, ¿no? No necesariamente el responsable de la unidad formuladora o uno del equipo, ¿no es cierto?, vaya a evaluar los proyectos. También puede ser una evaluación por externos. ¿Ya? Tengamos claro también ese panorama, por favor. ¿Alguna otra consulta? Profesor, eso de las funciones parece interesante porque muchas veces por desconocimiento, bueno, creo que en el manual de organización y funciones, creo, dictan qué requisitos o que muchas veces no puede duplicar funciones y puede terminar uno sin querer o por desconocimiento infringiendo, hasta tal vez cometiendo un delito. Claro, por eso decía, por ejemplo, una persona no puede ser juez y parte, o sea, una persona no puede formular el proyecto y evaluar a la vez. ¿Sí? Ahí pues no habría objetividad, ¿no es cierto?, dentro de la evaluación del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede buscar a un externo para que evalúe ese proyecto. O también, ¿no es cierto?, que a veces hay proyectos muy especializados. El caso de salud, ¿no es cierto? Son proyectos especializados que muchas veces pues no se conoce o el responsable de la unidad formuladora desconoce de algunos aspectos técnicos en cuanto se refiere a salud. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, ahí? El estudio de mercado, que viene a ser la parte importante dentro de los proyectos de salud, lo evalúa la gerencia regional de salud.
evalúa todo el estudio de mercado. Y en base al estudio de mercado yo tengo pues mi médico funcional. Mi médico funcional es justamente los servicios que se va a brindar. Y en salud hay muchos servicios que se tienen que brindar. Entonces, ese médico funcional tiene que demostrarme, ¿no es cierto?, qué servicios se vaya a brindar y para ello necesito infraestructura. Y es todo un análisis que se hace en salud. Entonces, por ejemplo, ahí los especialistas por norma incluso dicen, ¿no? Quien debe de evaluar este tipo de proyectos deben de ser especialistas. Y si nosotros contratamos especialistas en todas las municipalidades, tanto provinciales como distritales, en los gobiernos regionales sí hay especialistas, pero igual, ¿no? Se avalan con la gerencia regional de salud. Y ellos son los encargados de evaluar esa parte, solo esa partecita, y la parte económica, pues lo puede evaluar el responsable de la unidad formuladora, sí conoce, ¿no es cierto?, de la parte económica, o si no, contratar a especialistas que conozcan pues, sobre este tema. Como decía, en muchas municipalidades he visto que los responsables de las unidades formuladoras son ingenieros, son profesionales que no son economistas, ¿no es cierto? Y esto genera, pues, de repente cierto desconocimiento en cuanto se refiere a ciertos indicadores económicos y sociales, que los economistas hemos sido formados para ello. Pero ¿qué es lo que dice la normatividad? Que deberías, para ser parte o responsable de la unidad formuladora, tienes que conocer, ¿no? Y a partir de un certificado de inversión pública, ya, pues, te hacen responsable, ¿no es cierto?, de esta tan importante dirección, o gerencia o subgerencia que se llame. Ok, señores, ¿alguna otra consulta? Tarea, ¿no? Identificación de la unidad formuladora. Ok. Cuando hablamos de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no es cierto?, tenemos el mismo análisis pues, de la unidad formuladora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Igual, ¿cuál es el sector donde pertenece? Si es en la municipalidad del Cusco, también vendrá a ser gobiernos locales. El pliego, obviamente que sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces aquí ya no vendría a ser nombre, esto lo voy a cambiar, ¿no? Ya no vendría a ser nombre de la unidad formuladora, sino nombre de la unidad ejecutora de inversión. A ver, ¿dónde estamos? Nombre, disculpen el desorden y la letra, nombre, ¿no?, de la unidad ejecutora de inversiones. ¿Sí? Aquí sí cambia bastante, pues, ¿no? En los municipios están a veces las gerencias de obras, las gerencias de infraestructura. Puede estar, por ejemplo, en el gobierno regional está especificado, ¿no es cierto?, qué gerencia va a desarrollar qué tipo de proyectos. Por ejemplo, la gerencia de desarrollo social ejecuta proyectos de salud, ¿no? Proyectos de educación, la gerencia de desarrollo social también. Por ejemplo, algunos proyectos económicos, ¿no?, lo desarrolla la gerencia de desarrollo económico. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros, pero si es gobierno regional, generalmente es la gerencia de obras o subgerencia de obras, la gerencia de infraestructura, no las que desarrollan este tipo de proyectos. Por eso nosotros tenemos que identificar el nombre de la unidad ejecutora. Y obviamente que después nos dice cuál es, ¿no es cierto?, cuál es el nombre del responsable, igual, ¿no es cierto?, el nombre del responsable
el nombre del responsable de la unidad ejecutora de inversiones. ¿Sí? ¿Quién es el responsable? ¿No? Si, por ejemplo, hablamos de la gerencia de obras, entonces, ¿quién es el gerente de obras? Él vendrá a ser el responsable, ¿no? Él vendrá a ser quien dirige, pues, toda la gerencia. Luego hablamos del órgano técnico ejecutivo, ¿no? Órgano técnico. Órgano técnico en las municipalidades generalmente viene a ser la unidad ejecutora también, órgano técnico ejecutivo, ¿no? Entonces, como digo, generalmente en municipios pequeños, este órgano técnico también es la unidad ejecutora de inversión. En algunos gobiernos regionales o municipalidades provinciales grandes, sí tienen órganos ejecutivos especializados, ¿no es cierto?, en proyectos de inversión, ¿no? Si ese es el caso, entonces nosotros tenemos que identificar ese órgano técnico ejecutivo. Como por ejemplo, vamos a hablar que la unidad ejecutora es la gerencia de obras e infraestructura, ¿no? Y el órgano técnico ejecutivo viene a ser, ¿no es cierto?, la subgerencia, vamos a suponer que ahí está la subgerencia de calles, la subgerencia de patrimonio cultural, no sé, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? A qué área especializada, ¿no es cierto?, es la encargada de la ejecución del proyecto. ¿Se entendió, señores? Sí, profesor. Ok, tarea, unidad ejecutora de inversiones. ¿Sí? La identificación de la unidad ejecutora de inversiones. Ok, señores, nos quedamos aquí y la tarea se presenta el día domingo hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Alguna consulta? Profesor, sí, la tarea se va a presentar en un Word y con todos los datos generales que está pidiendo. Sugiero que lo presenten en Word porque nosotros vamos a seguir esto, ¿no?, construyendo todo nuestro proyecto. Está bien, profesor, para este domingo, ¿verdad? Sí, para este domingo a las 11:59. Hasta las 11:59. Está bien, profesor. Él lo va a crear como una tarea. Claro, sí. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Ninguna otra. Ok, señores. El día lunes, martes y miércoles tenemos un congreso de estudiantes de economía y supongo que todos ustedes son parte de este congreso, ¿no es cierto? Hasta donde tengo entendido, los organizadores son ustedes como alumnos de nuestra universidad. Entonces, de acuerdo a una resolución también, se debe de suspender las labores en nuestra escuela profesional. Por consiguiente, por favor, les pido la asistencia masiva a este congreso, cuidando siempre todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad más que todo, ¿no es cierto?, para la asistencia. Y bueno, pues no hay que hacer caso a esta resolución que ha salido por parte de la facultad y por ende ya tendríamos que vernos el próximo viernes. Sí, señores. Sí, respecto al próximo viernes, también es feriado porque es 24. 24, o sea que vamos a perder toda una semana. Sí, profesor. Qué lástima, pero
Si digo que nos vemos el lunes, nos podemos ver el lunes para hacer clases. Nadie quiere decir nada. El profesor sí va a ser un poco difícil porque según el cronograma que presentó el Coreco Cusco, las ponencias están en la tarde, al menos el lunes y miércoles casi todo el día es la actividad. Entonces va a ser difícil porque imagino que la mayoría de este salón también van a asistir. No, sí, solo quería ver vuestra reacción. No puedo ir en contra de los intereses de generación de mayor conocimiento que nos da por los congresos, ¿no? Es un derecho que ustedes también tienen y tenemos una resolución que nos respalda. Ok, bajo esas circunstancias entonces ya nos vemos y faltaría que el lunes sea 29. No, profesor, es 27. Ah, ya, ok, entonces hasta ese día lunes. Pero este domingo presentan por favor vuestro trabajo. Ok, buenas Sí, tardes. profesor, está bien. Hasta el día lunes. Hasta el lunes. Chao, chao. Hasta lunes, profesor.